Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Parece la sinopsis de Las vidas de los jueves, pero es la canción de Víctor Jara de 1973, que seguro que todos conocéis. Así que los ricos siempre se lo han pasado bien, pero como recuerda oportunamente la película que acabamos de ver, los ricos también lloran. Seguimos aquí después de la proyección de Las vidas de los jueves con Marcelo Piñeiro, el director de la película, y es un placer presentar a uno de sus actores protagonistas, Ernesto Alterio, que se suma a este coloquio. Y por empezar, de algún modo, yo te preguntaría, Marcelo, después de rodar El método, que yo creo que tiene muchos puntos de conexión con esta película, El método, que es una película también tan amarga y que habla de gentes que están en los estercoleros de la moral social, ¿cómo te quedaban ganas de seguir indagando en este tipo de personajes? ¿Qué viste en la novela de Claudia que te fascinó y te importó tanto como para seguir en este zoo? A mí, vos, es que después del método justamente me pareció que había algo que había quedado como inconcluso, ¿no? Que era justamente meternos en la intimidad de los personajes. En el método veíamos exclusivamente su vida profesional, nada más que eso. Y cuando leí la novela de Claudia Piñeiro dije, ¿qué es esto? Es por aquí. Aparte me parecía que también el telón de fondo de la crisis del 2001 de Argentina también jugaba una buena tensión, ¿no? Y la necesidad de los personajes de ignorarlo, de jugar a que eso no existe, ¿no? Así que bueno, la verdad que sentí inmediatamente que se completaba la cosa y me dieron ganas de hacerlo. Ernesto, la novela es una novela conocida, decíamos al principio, ganó en el año 2005 el premio Clarín, es una novela muy conocida en Argentina, también en España. ¿Qué recuerdas, qué impresiones te produjo leer la novela y luego formar parte del proyecto de la película? Bueno, yo la novela no la conocía, yo lo primero que leí fue el guión, a través de la propuesta de Marcelo para trabajar en esta película, y bueno, realmente sí que me ubicó en una época que yo no había vivido. Yo había vivido en España en esa época, en el 2001, yo estaba en España, y lo viví como tantas cosas que vivo de la Argentina, que me tocan por mi historia personal, pero siempre es no sé, es una cosa extraña en mí por mi condición, todo lo que tiene que ver con la Argentina, que tanto la película de Marcelo me posibilita reencontrarme con esos temas que tienen que ver conmigo y yo no sé de qué manera. Y entonces, bueno, es una oportunidad y una cosa que le doy gracias a Marcelo de poder darme la posibilidad de entenderme un poco más a mí mismo, en principio, y después bueno, en principio no, o segundo, primero la gente y después yo. Y entonces primero contar una historia y después a través de eso pues entenderme un poco a mí mismo y qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? Aquí que lo viví en el 2001 en España y ahora me toca hablar de ello, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, me resultó, como me pasa con las películas de Marcelo, muy atractiva por muchos lados, ¿no? Primero lo que tiene que ver con una película que transpira cine, digamos, en mayúsculas, que me apetecía mucho estar en ella, ¿no? También por el reparto, por trabajar con los compañeros que he trabajado, gente que admiro y bueno, es muy inusual darse la posibilidad de trabajar todos juntos y contar esta historia de esta gente, que no sé qué os ha parecido, pero a mí... Yo hice esta película, ¿cuánto fue? Hace ya un tiempo, y cada vez que pasa el tiempo, digo, es cada vez más actual.
¿sabes? Lo que le pasa a mi personaje me está pasando a mí ahora. Es decir, ¿qué voy a hacer con mi casa? Tengo que pagar una hipoteca. ¿Cómo? Hacienda me está machacando. En fin. Bueno, no sé. Sigamos. Sigamos. Escribir un guión partiendo de una novela, es decir, hacer una adaptación cinematográfica, siempre es una tarea difícil. Al final se trata de convertir una historia que el escritor ha contado en 300, 400, 500 páginas, dejarla en 90 folios más o menos, ¿no? Y siempre está el tema de la traición al original, de que para serle fiel a una novela hay que traicionarla. Leí alguna entrevista de Claudia Piñeiro que decía que básicamente estaba muy contenta con la adaptación, y entrecomillado ella decía: cambia bastante la novela, pero lo hace porque debe hacerlo. La novela tiene muchos personajes, transcurre en muchos años y el cine necesita otra concentración. Cuéntanos cómo fue esa labor de escritura. Es el tercer guión que escribes con Marcelo Figueras. Así es. Y imagino que ya habéis desarrollado formas muy eficaces de construir tramas, pero ¿cómo fue trabajar con una novela tan conocida y la relación con la escritora? Bueno, la relación con la escritora fue muy, muy buena, ciertamente. Yo no la conocía, la conocí por la película. Y sabía de partida algunas cosas, por ejemplo, que no iba a tener la extensión que tiene la novela en el tiempo. La novela transcurre a lo largo de más de 10 años, cuenta toda la historia del barrio Altos de la Cascada, y de esa manera cuenta el centro de la novela, en realidad contar la década de los 90 en la Argentina, que es la época del esplendor del neoliberalismo, digamos, ¿no? De las políticas neoliberales, así. Y entonces, en la primera reunión que tuvimos, cuando yo todavía no estaba seguro si iba a ser la película, digamos, quería contar con algunos acuerdos con ella, es que sí me iba a centrar en unos pocos meses, que iba obviamente a acotar el número de personajes. La novela tiene una enorme cantidad de personajes. La novela tiene una estructura muy, muy atractiva también, pero que no me servía para la película. La novela tiene una construcción como en viñetas. O sea, la novela arranca igual que la película, con el hallazgo de los 3 cadáveres, pero luego se va hacia otras cosas. Te está contando cosas que en un principio te parece como que no tienen nada que ver con nada, sin embargo la suma te da un fresco muy, muy neto de esto que está contando. Y por ende tiene una narrativa menos directa, ¿no es cierto? Y yo sabía que eso no me iba a funcionar, entonces también todo esto le decía de entrada, o sea, que le iba a acotar en el tiempo, que le iba a centrar hacia el final del 2001, que iba a achicar el número de personajes y que iba a ceñir la narrativa al punto de arranque y de algún modo a tener una construcción más parecida a un thriller, si no tiene nada que ver con un thriller, pero más parecido a un thriller en el sentido, bueno, comenzamos con el hallazgo de estos 3 muertos y ver cómo es que llegaron allí. En ese sentido también sí tenía claro que iba a ir por un lado hacia adelante, por otro lado hacia atrás. Y ella estuvo de acuerdo de entrada, o sea, yo todavía no me había puesto a trabajar, o sea, eran prejuicios casi te diría. Y recuerdo que con Piglia, cuando hice la adaptación de Plata Quemada, fue lo mismo. O sea, Plata Quemada todavía era una novela más vasta lo que contaba, la cantidad de personajes era tan infinito, también tenía una estructura maravillosa, pero que yo sentía que no me servía para la película. Y que me iba a centrar en una historia que en la novela está muy enterrada, que es esta historia de amor que contaba Plata Quemada, que la novela está muy, muy enterrada, pero a Piglia también le encantó que no fuera una mirada la más obvia sobre la novela. En ambos casos creo que también lo que juega a mi favor es que tanto Piglia como Claudia Piñeiro son guionistas también. Entonces, de algún modo, se han enfrentado a trabajar con otra materia narrativa como es el cine, que es una materia narrativa muy diferente a la literaria. Y por ende creo que tienen claro que inevitable, que ni ellos mismos desearían una película que intente hacer una ilustración de la novela que han hecho, porque de algún modo
lo que querían contar en la novela está contado en la novela, y el lector que quiera la mirada de Piglia o de Claudia Piñeiro tiene que ir a la novela, no a la película. La película es, primero, una lectura de las tantas que posibilita la novela, es la lectura mía, la mía y de Figueras, y por otro lado volcada en otro material narrativo, ¿no es cierto? La historia, el guión, me parece que tiene una estructura muy, muy intrincada, la forma de ir desvelando a los personajes, y por otra parte es una película coral de 8 personajes en danza. 10 en realidad. Bueno, sí, me refiero 8, sí, exactamente, 10 más los 2 hijos, ¿no? Pero es complejo, no es habitual en una película tener que retratar, ahondar en las personalidades de tantos personajes. Una película, aunque la vemos y hay muchos personajes, pero si hacemos cuentas, en realidad las películas normales tienen 3, 4 personajes. Es un género que también planteaba muchas dificultades a la hora de definir desde el cine. Yo te decía antes que la película tiene, con armas de cine, herramientas literarias que a mí me recordaban los buenos perfiles introspectivos psicológicos de la literatura de Patricia Highsmith, por ejemplo. ¿Cómo fue ese trabajo de definir personajes, de ir suministrando información, de ir desvelándola? Porque tampoco hay grandes eventos en la historia. Lo que sucede es que vamos entrando cada vez más, vamos bajando un escalón hacia las catacumbas morales de estos personajes. O sea que para mí lo más complejo, más que cómo ir construyendo los personajes y cómo ir teniendo puntos de intriga que te mantengan. A mí lo que me sonaba más complejo de esta película, cuando nos pusimos a trabajar, es que sabíamos que gran parte de la trama, la primera mitad de la película casi diría, es como contar banalidades. O sea, gente hablando banalidades, viviendo banalidades, y que si eso no lo contábamos, no estábamos contando los personajes. Me acuerdo que un programa muy parecido teníamos con Plata Quemada, que gran parte de la película era contar el aburrimiento. Y cómo contar el aburrimiento sin aburrir, cómo contar la banalidad intentando ser lo menos banal posible. En ese sentido, a mí en los dos casos lo que me sirvió es plantar una tensión de entrada. En este caso, los 3 cadáveres. En Plata Quemada, anunciar de entrada que iban a morir, ¿no? Me parecía que eso genera una tensión en el espectador, una tensión narrativa que te ayuda muchísimo a sostener el relato. Y después es clave, aparte del trabajo de lo dramático, el trabajo de los actores. Para que justamente personajes que en definitiva, fíjate, los personajes de esta película, como el caso del Método, que también es una película así son en principio parecidos. Uno podría decir, la verdad que las diferencias entre nosotros son menores, qué sé yo. Y los actores son los que terminan de darles una identidad muy, muy neta y muy diferenciada a cada uno de los personajes. Y en el caso de las viudas, fue a tal punto la cuestión que con Marcelo Figueras nos habíamos quedado con la sensación en el guión que había algo, que había como un punto de los personajes que no habíamos terminado de encontrar. Y en los ensayos, que fueron por otro lado bastante breves, porque estas cuestiones de producción no fueron todos los tensos y profundos que me hubiera gustado, sin embargo en los ensayos encontramos 3 escenas que yo creo que son, sobre la película terminada, absolutamente claves, que son la escena en que Ernesto ensaya ante una silla vacía cómo contarle a su mujer lo que está pasando, la escena entre Juan Diego Boto y Juana Viale después de los fuegos artificiales, cuando él se da cuenta que ella no lo va a frenar y que algún día él no va a frenar y que la va a matar. Y la escena en que el personaje de Pablo Echarri, después de ese momento en el cementerio donde se expone ante todos y la mujer lo rechaza y se va sola, y está solo en su casa emborrachándose y quiere subir al cuarto y Teresa le ha cerrado la puerta y no le abre. Esas 3 escenas no estaban en el guión originalmente. Esas 3 escenas
Hoy es difícil imaginarse la película sin eso. ¿Qué quedaría? Pero lo cierto es que el guión había pasado todas las instancias sin eso. Y claro, yo tenía la sensación en el guión que ahora me pregunto viendo la película qué pasaría si eso no estaba, porque me parece que son 3 escenas claves para entender por qué se suicidan, ¿no? O sea, que el concepto del suicidio no quede en el concepto intelectual. Es un sector social que se suicida, como en efecto es un sector social que en Argentina uno podría decir no para de suicidarse, porque tiene suicidios más o menos cíclicos cada 10, 15 años. Sacarlo de ese concepto para ir a, bueno, es este personaje el que no encuentra otra salida que el suicidio. Y por eso creo que es clave el trabajo de los actores para eso, absolutamente clave. Pues vamos a pasar a Ernesto. ¿Cómo recuerdas ese monólogo? Lo recuerdo como una cosa que me dieron 2 días antes de entonces, ¿cómo? Pero no se puede retrasar el plan. No, bueno, pero todo esto, bueno, y nada. Y no, y lo recuerdo, lo sentí como algo así, realmente que completaba y que era muy lindo para mi personaje y para la película, y bueno, lo sentí con agradecimiento y como cagándome en la puta de decir, coño, tengo 2 días para preparar esto. Allí fue una idea de él, el monólogo. No, y bueno, y sí que sentí que bueno, era algo que terminaba como de dar forma a algo, ¿no? Y al igual que la escena de Juan y Juanita, de Juan y de Juanita Viale, que sí terminaba de completar ahí algo, ¿no? Y bueno, y es algo central, por lo menos en mi personaje, que la incapacidad de hablar de este hombre, ¿no? Es algo que le abruma tanto y le ha sobrepasado tanto. Tomar conciencia de eso, o sea, no, como que no es superior a él, no puede, y bueno, es muy lindo como está armada esa escena, sí, ¿no? Que empieza así, luego se va abriendo y se ve. Y tú estás brillante, compañero. Y bueno, eso yo no es digo. Brillante. Comentábamos antes, Ernesto, tú debutas en el cine con Tango Feroz. Ajá. En el año 93. Ernesto intentaba hacer cuentas para saber cuánto tiempo ha pasado. Claro, han pasado 18 años. Ha pasado tiempo. Estás en la primera película de Marcelo, que es tu primera película, y 18 años después os reencontráis. Está claro que Marcelo es uno de esos directores que disfrutan muchísimo con los actores. Todas sus películas están tramadas en torno al elenco. Y yo creo que también disfrutas muchísimo tomando las decisiones del elenco. ¿Qué contarías a los amigos para informarnos, para hacernos ver cómo es Marcelo Piñeiro dirigiendo actores? Entre Tango Feroz, ¿qué diferencia le has notado? Estaba un poco más nervioso, creo. No sé, ¿cuántos años pasaron de Tango Feroz a...? 18 años. No sé yo ni quién era, ni desde dónde yo miraría a Marcelo, pero lo que puedo decir es que, no sé, para mí tiene una virtud gigantesca Marcelo y mágica, que es cómo elige a los actores, ¿sabes? La capacidad que... Creo que es algo que se dice y que no se le da tanto valor, pero en definitiva es tan importante como cualquier otra cosa. El ojo que tiene para poner a cada uno en el lugar, a cada actor, en el lugar que va a ocupar en la película para contar la historia. Y yo siento que Marcelo es un tipo sensible, que le interesa lo que pasa cuando gente entra en contacto con otra gente y lo que pasa entre las personas, ¿no? Es un material de trabajo para él, esa cosa tan misteriosa y tal. Y bueno, y lo que me gusta de Marcelo es como su presencia únicamente ordena el set para que pase lo que tenga que pasar. Y algo que me gusta es que de él es que deja que eso suceda, ¿no? Que tiene la paciencia y la cosa y el saber colocarse y saber darlo justo. No es como Maradona en el Mundial, que está ahí encima así. No, es de otro lugar y
Bueno, no sé, me da un poco de vergüenza también aquí como Marcelo. Marcelo decía ahora una cosa muy bonita, y es que 3 secuencias clave de la película surgieron del trabajo de ensayos con los actores. Por lo tanto, los ensayos no solamente son para afianzar el guión, sino que son espacios creativos donde el guión se ensancha. ¿Cómo recuerdas los ensayos de esta película? Y fueron breves pero intensos. Y está Dios mío, saltando soy ahí alguien. Y fueron breves pero intensos donde, bueno, trabajamos todo el sistema de relaciones que había que crear, que había que crearlo. Todo eso, cómo fue todo el trabajo con mi mujer, cómo crear esa relación, cómo empezamos a trabajar cuando eran felices, digamos, ¿no? Que es lo que no está cuando empieza la película, ¿no? Es decir, cómo era antes, ¿no? Trabajar todo eso para ir trabajando, creando una cosa sólida, ¿no? que se va a quebrar. Y bueno, es algo que no es tampoco usual, ¿no? O sea, se toman el trabajo de crear todo eso, ¿no? Pero que tiene su rédito en la película. Teresa. Es cierta esa impresión que yo decía, de que disfrutas muchísimo con los actores. De hecho, bueno, con muchos de ellos repites a lo largo de tus películas, especialmente con Leonardo. Leonardo es un chico piñero. Cuéntame cómo es tu relación con Leonardo, ya que y tu trabajo en general con los actores y tu creación del elenco, y cómo disfrutas esa comunicación, ese diálogo intenso entre director-actor. La creación del elenco yo creo que es un momento clave, o sea, la decisión del elenco, creo que es un momento clave, porque a mí me parece que gran parte de la dirección de actores está en la elección de los actores. O sea, ya ahí, yo me acuerdo cuando estudiaba cine, había leído un artículo, un reportaje de Bertolucci, que decía él que en realidad él no hacía películas de ficción, sino documentales de sus actores. Y me había encantado la frase, no la había entendido, pero me había encantado y nunca me la olvidé. Y yo todavía siento que todavía no estoy haciendo documentales de mis actores, pero sí creo ir en ese camino. Esto obviamente no es literal, ¿no? Lo de los documentales. Pero quiero decirte, la elección del actor es clave, porque claramente un mismo personaje hecho por diferentes actores son diferentes personajes. Y una vez elegido el actor, como tratar de escuchar el eco que ese personaje genera en el actor, ¿no? O sea, cómo le... Lo incorpora. Claro, y cómo te lo va devolviendo. Yo siento que, digamos, en la etapa de guión, en la etapa previa, uno ve como si fuera Dios la película y los personajes, etcétera, lo ve desde aquí. Y cuando entran los actores a adueñarse de sus personajes, te empiezan los contraplanos, que no es un contraplano también omnisciente, sino el contraplano de cada personaje. Y eso te da una tridimensionalidad de la historia que hasta ahí no tenías. Creías que la tenías, estabas convencido que la tenías en la cabeza, pero todavía le faltaba la sangre llega con ellos, ¿no? Yo termino de entender la película una vez que sé y empiezo a ver el personaje con el actor. Ahí termino de verdad de entenderla, aunque parezca que soy un tonto, es la verdad. Y entonces, yo por otro lado creo que en general he trabajado con actores de muy diferentes formaciones, que encaran su trabajo de un modo muy diferente. Y yo de ningún modo impongo un modo de trabajo. Por el contrario, trato de enterarme cuál es el modo que tiene cada actor de construir, y en todo caso de facilitar la amalgama, digamos, pero entre los diferentes modos, ¿no? Trato de darme cuenta, que a veces me daré cuenta bien y a veces me daré cuenta mal, pero lo que trato de darme cuenta también es qué requiere el actor de mí y en qué le molesto, que es siempre diferente, ¿eh? Todos los actores pretenden de uno cosas distintas y le molestan cosas distintas. Entonces, bueno, supongo que algunas veces acertaré y otras no, pero lo que intento también es ser perceptivo con eso, y estar allí cuando hace falta y no estar
cuando es mejor no estar, cuando el actor prefiere estar solo o con su compañero. Me gustan los ensayos porque siento que yo creo que hay una cosa clave en la relación actor-director, que es la confianza, ¿no? O sea, de algún modo el director es el primer espectador del trabajo del actor. Y es clave una confianza de cuando yo le devuelvo mi mirada de lo que acaba de hacer, sentir que el actor me cree lo que yo vi y que le sirve, porque generalmente lo que yo vi, nada es decirle, fantástico, vamos a hacer otra o vamos a repetirla, porque me parece que tal cosita y me parece que es muy importante que el actor me crea, tanto cuando le digo está hecha, que sienta que no es que estoy apurado porque me está corriendo todo el mundo, sino que de verdad está hecha, y que sepa que si para mí no está hecha, pueden venir dinosaurios a correrme, que no me voy a correr, me voy a quedar parado ahí hasta que la toma esté hecha. Como también me crea cuando le digo, mirá, y porque a veces el actor siente que estuvo fenomenal, y vos le decís, vamos a hacer otra, ¿te parece? Y sí, me parece. Entonces, en los ensayos es donde yo creo que se trabaja esa confianza, que a veces son muy ingratos los ensayos, ¿no? Porque no siempre uno se va del ensayo con la sensación de que encontró lo que fue a buscar. Pero ese pasaje, por no encontrar, ese pasaje por la incomodidad, también he aprendido que hace falta. No, yo me acuerdo, hablabas de Tango Feroz, en Tango Feroz necesitaba resultados, estaba muy nervioso. Y no, entonces, claro, yo había estudiado, pero no es lo mismo. Y también me acuerdo que yo tenía, por ejemplo, en Tango la tenía película planificada hasta las comidas, creo, o sea, era planificada hasta la locura. Y también una cosa que yo siento que he ido ganando con las películas es el espacio de la libertad. El cine te obliga a la planificación, pero la planificación puede ser muy asfixiante también. Entonces el espacio de la libertad en la planificación, o sea, que la planificación no ahogue la libertad, sino por el contrario, ganarla, me parece que es clave. Y todas esas cosas yo creo que son claves que uno empieza a establecer de alguna manera en los ensayos. Por otro lado, yo no ensayo buscando nada específico, quiero decirte. Yo muy raramente trabajamos una escena específica del guión en un ensayo. Son más improvisaciones y cosas como para que vayan entrando los personajes, que vayan entrando los vínculos, cosas muy puntuales, que cada película tiene su problema y cada personaje tiene su problema. Pero bueno, siento que ahí empezamos a establecer un código, que obviamente donde empieza a funcionar o no, y es la pura verdad, es en el rodaje, ¿no? Pero sí, yo disfruto toda esa instancia, la disfruto mucho. Tú tienes, me decías antes, tienes sangre vasca, gallega, italiana, y en tu filmografía, a lo largo de tus 7 películas, has hecho un cine profundamente argentino, con temas muy acuciantes, muy candentes, relacionados con la sociedad y con la política de tu país, pero has probado, yo no sé si por azares o por una voluntad, ensayos con España. Has estado siempre muy cerca de España, con los actores, con la producción, pues en Tango Feroz estaba Imanol Arias, en El Método haces una película española en la que hay buena parte del cast también son argentinos, y esta película es una película muy extraña porque es una producción básicamente española, sin embargo, por el tema y por el elenco, es una película profundamente argentina. ¿Cómo fue esa...? Bueno, yo creo que no es solo mi caso, pero creo que todos estos últimos años la relación del cine español y del cine argentino ha sido muy intensa, muy necesaria también y muy útil para el cine argentino. Hay muchas películas que posiblemente no se podrían haber hecho sin el apoyo de España. Y creo que hemos encontrado también un modo, digamos, las coproducciones, que los mecanismos de coproducción, los reglamentos de coproducción están hechos por funcionarios, que por ahí del hecho de hacer una película en sí mucho no... Entonces tiene una serie de reglas que hay que cumplir, que a veces pueden... No ser buenas para el proyecto. Pueden ser muy malas para una película, pero creo que en general
con España hemos encontrado un modo de cumplir con la reglamentación y sin embargo poder hacer películas con una fuerte identidad, que yo creo que es la clave. Yo creo que el grave problema de la coproducción es cuando una película pierde toda identidad. Y en ese sentido creo que hemos sabido resolverlo y por ende hay un entrecruce cierto entre actores y técnicos españoles y argentinos que yo creo que nos ha enriquecido a todos. Creo que por otro lado también, bueno, esto se completa con que el cine argentino está siendo muy bien recibido en España por el público, que es en definitiva la única verdad. Volviendo a los contenidos de Las viudas de los jueves, a la historia, yo decía al principio que es como un saco de cristales rotos que la historia va pisando hasta desangrarse prácticamente. Es una película muy dura, muy incómoda. Comentábamos también antes, y me gustaría desarrollar esta idea también con Ernesto, es muy difícil para el espectador y por eso buena parte de su incomodidad simpatizar con alguno de los personajes. Normalmente en una película, en cualquier película, la historia se cuenta desde alguien a quien queremos que le vaya bien. Esas son las reglas del juego. Y por eso nos emocionamos y por eso llega la catarsis. En esta película, lo jodido es que encima de quién te subes para seguir la historia, quién es el personaje que deseas que salga de todo esto. Calibrasteis que estabais trabajando en unas reglas de juego bien difíciles y tú como lector del guión, como actor de la película, ¿qué opinas de esta historia? Es una película en la que todos los personajes parece un festival de Beavis y Butthead, es todo personajes muy esquinados. ¿Qué quiere decir esquinados? Bueno, están ahí muy afilados, ¿no? Si les tocas te cortas. De algún modo yo a este problema me he enfrentado ya con el método, ¿no? O sea, sentir personajes que a priorísticamente no solo no tienen nada que ver conmigo, sino que hasta tengo un cierto rechazo sobre lo que imagino que son y lo que significan socialmente. Pero también me dije ya en el método, y acá me pasó, voy ahí porque realmente me pasó lo mismo, también me dije, desde ese lugar, desde afuera, de decir, yo no, ¿para qué voy a hacer una película? Y en realidad me di cuenta que no son tan distintos a mí estos personajes. Yo no uso corbata, no voy a una multinacional, ¿no? Pero en definitiva, ante muchos de los intríngulis, de las cuestiones que estos personajes se enfrentan, de otro modo, mucho más blando, menos extremo, pero me enfrento cotidianamente. Estos personajes, por otro lado, son mi círculo social. O sea, no me son ajenos. En ese sentido, a mí en ambas películas yo no quise contar la película desde arriba y prejuzgándolos, sino por el contrario, digamos, yo siento que las conté con los pies en el barro, digamos, ¿no? O sea, y sin duda no son personajes con los que sea grato identificarse, ¿no? No es el héroe que va a salvar a la chica y que es muy lindo identificarse con ese personaje. Yo creo que el problema que tiene la película es que, si me salió bien al menos, es que uno no puede dejar de identificarse, pero lo que el espejo te devuelve no te gusta mucho, porque no es la parte de uno con la que uno mejor se relaciona, es casi medio la parte de uno que uno más oculta, que uno menos le gusta de sí mismo, pero que está. Y con eso en la cabeza es que me pongo a contar estos personajes, porque si no, francamente, si no y a mí me sirve también para entenderlos, y para sentir cuán próximos están a mí, aunque en principio yo pensaba que no tenían nada que ver conmigo. Y es desde intentar entender, que no es justificar entender, entender solo es entender. Desde intentar entender es que hice estas películas como todas las anteriores. Pues en definitiva, para mí cada película ha sido de algún modo como un pequeño viaje para intentar entender algún aspecto que no tenía del todo claro de la condición humana. Y si tiene que ver con la condición humana, tiene que ver conmigo. Si no es que no me he acercado bien, ¿no?
Yo pensaba el personaje de Carla, que es la mujer de Juan Diego Botó, podríamos decir que es como la niña perdida en el bosque de los ogros, ¿no? Podrías haber hecho de ese personaje un poco el vehículo de nuestra conciencia, de nuestra simpatía, pero tampoco es un personaje que se deje mucho, o el tuyo, Ernesto, que es un personaje que realmente te apiadas de él, ¿no? Es un perfil tan extremo de persona fracasada que le ha perdido el respeto, se ha perdido el respeto a sí mismo, no se cree, ¿no? La autoestima la tiene por los suelos. ¿Cómo seguirías tú con esta idea que estaba desarrollando Marcelo, ¿no? de personajes a los que es muy difícil sumarse? No sé, pero el tema de como la empatía del espectador hacia tal, pero bueno, también en la película creo que también tiene mucho de esto, una cosa expositiva también de alguna manera, ¿no? Que deja ahí a la gente que mire esto, y estas relaciones, y esta gente, ¿no? Y tampoco ofrece soluciones, sino tiene algo así muy de... Y también de documentalista en algún sentido, ¿no? Que no sé si con el tema de Bertolucci y eso, digo. Pero digo, luego, no sé, es otra propuesta. Y también algo que creo que tiene que ver con con la estructura narrativa de la película, ¿no? Eso, a mí, por ejemplo, como espectador, me gustan estas películas que yo me siento como que la tengo que componer en la cabeza a medida que va pasando, ¿no? Que cada uno, en definitiva, hace su propia película. Con la película, la va armando. Con la experiencia de verlo. Entonces te ponen como espectador en un punto muy activo, ¿no? No pasa solamente por engancharte, bueno, no tiene esa cosa de una película americana del héroe que digo, yo soy como él y tal, sino bueno, ¿qué es esto, no? Entonces la atención, yo siento que sí, también pasa por esto que tiene que ver con lo narrativo, de cómo se va armando el relato, y eso, y como poco a poco te van pasando cosas con estos personajes, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que tiene que ver esto también conmigo, ¿no? Y bueno, ¿qué es esta sensación que me ha dejado esta película cuando ha terminado? Porque aparte yo creo que estos tipos no son ni mejores ni peores que nadie. Lo que sí han apostado, a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Un tipo que apostó a una cosa, le fue bien, y en la mitad de la vida se encuentra que no tiene nada, porque lo que apostó fue una apuesta equivocada. O sea, estos tipos son los ejecutores de determinadas políticas, ¿no? Sin ellos no se podían haber aplicado. Eran fervientes creyentes, porque era casi religiosa la creencia en ese modelo. Y se sentían socios del poder, se sentían parte del poder. Y de pronto, en el momento en que los retrata la película, que le saca la foto, digamos, es el momento que ese poder los deja solos, se retira, y que ellos son tan víctimas como esos 1000 tipos de la plantilla que sobraban para que cerraran los números. Y que ellos tomaban la decisión y ponían la firma y decían, qué buena idea, echar 1000 tipos. Y son gente, en definitiva, quiero decirte. O sea, son gente que ha hecho la apuesta que ha hecho. Sin ellos, la Argentina no tendría hoy el paisaje social que tiene. Pero a su vez, no eran tan diferentes de la gente que victimizaron, ¿no? Me parece que, no sé, lo tengo muy poco, no lo sé decir bien, pero me parece que esas preguntas, a mí me daba mucha curiosidad concretamente, ¿no? ¿Cómo es esta gente? Esta gente que no son los dueños del mundo, son sus empleados, pero son esos ejecutores imprescindibles, y que compraron todo el boleto, ¿no? Compraron todo el pasaje, y que también a ellos le quitan la alfombra. Me parece que está bueno eso. Entre los muchos temas y sugerencias que plantea la película, uno de ellos, no conviene olvidar que estamos hablando de 4 matrimonios, es el de las relaciones entre hombres y mujeres, y el de la institución del matrimonio, la institución de la pareja. Podríamos decir
parafraseando a Marco Ferreri, que el macho, adiós al macho, el macho ha muerto. Cuéntanos la película, la historia entendida como una guerra de sexos o como un fin del macho. Sí, bueno, claramente también hay una cuestión que es muy central, ¿no? Que lo expresa con todas las letras del personaje que hace Leonardo Sbaraglia, cuando dice, yo no me puedo concebir solamente como un proveedor, porque no solo me denigro a mí, sino también la denigro a ella, la denigro a mi mujer. Sí, entiendo que solo me compro, pero los otros personajes no se pueden ver de otra manera, no se pueden concebir de otra manera. Y sus mujeres no los pueden concebir de otra manera. Digamos, en ese sentido, ciertos mecanismos muy regresivos de la sociedad que se expresan muy claramente en este sector, ¿no? Así conceptos de machismo, etc., están así, ¿no? Y tienen que ver con ese fracaso. Pero fíjate que yo creo que en ese sentido la única pareja que se salva, por decirlo de alguna manera, que es la pareja que hacen Sbaraglia y Toscano, básicamente es porque son los únicos que el aceite es el amor, ¿no? Eso todavía lo han podido preservar. Entonces puede encontrar un lugar de encuentro, un lugar donde esta sensación que hasta aquí era de fracaso para el personaje de Leo, porque era el que asumía que se había quedado sin laburo, era como el bufón, ¿no? de todos estos, y no los quebraba. Podían seguir. El personaje de Leo era claramente un tipo que había sido 3 años antes igual que los otros. Cuando le había pasado que se había quedado afuera, el tipo había perdido la convicción. Es todo lo que los diferencia. Esta convicción que los había unido, hoy no la tiene. Y encuentra un nuevo sitio, un nuevo lugar para mirar. Y mira su entorno, y mira a su mujer, y mira a su hijo. Y no entiende nada. Pero hay algo protector, que es el vínculo que tiene con su mujer y el vínculo que intenta tener con su hijo y no logra. Y también, si seguimos con esto de los roles preestablecidos y de cómo te podés salvar de esos roles preestablecidos, ahí yo también diría, ¿qué pasa con los adolescentes? Que es mi mayor preocupación. Y yo también siento que es lo único que no estoy del todo seguro de la peli, que de alguna manera están, en la película quedan como que están condenados a repetir los modelos de los padres. Y eso ojalá que no sea cierto. Porque ella, digamos, esa relación que fundan y en la que el chico cree, ella en realidad le está mintiendo en todo. O sea, está fundada sobre mentiras y malos entendidos. Por ende, es muy posible pensar que ella, que se siente tan diferente a su madre, va a terminar haciendo el mismo juego. En esta guerra de sexos en las que las víctimas, sin duda, son las mujeres. Son todos. Sí, pero bueno, pero ellas yo creo que sufren más o sufren de otra manera o sufren un machismo recalcitrante que viene de sus parejas, ¿no? En cualquier caso, en esta guerra de sexos quizá hubiera sido, el espectador se hubiera sentido más tranquilo o en cauces más confortables, más predecibles, que las 3 muertes las hubieran provocado las mujeres. Hubiera sido un plan urdido. Un plan de justicia. Decimos. Exactamente, hubiera sido un plan de las mujeres contra sus maltratadores, contra los hombres que dejaron de amarlas, contra los hombres a los que las dejaron de hacer felices. Lo singular, lo valioso, lo sorprendente de la película es que no sean ellas, no provenga de un plan urdido por las mujeres, sino que sean los hombres que se miran en el espejo, ven al monstruo y reaccionan. Hasta tal punto es una solución original que incluso he leído en alguna crítica que así que parece inverosímil que personajes tan amorales puedan tener el rapto de lucidez suficiente como para llegar a ese final. ¿Tú qué piensas, Ernesto? Yo no había pensado, yo es que claro, yo lo miraba desde la óptica de mi personaje y digo, la víctima pobrecito es el amigo, porque ella, ¿sabes? Ella es como tremenda, ¿no? Que lo compulsa así, ¿sabes? Lo tienen achacado. Entonces yo digo, no, ya lo que le faltaba es matarlo. ¿Sabes? Entonces, hijo, no sé, Santiago. No sé, no lo veo tanto así como una cosa.
O sea, ¿tú crees que estos personajes tan viles, por decirlo de alguna forma, tienen de repente ese rapto de lucidez? ¿Vos crees que el suicidio es lucidez? Bueno, no sé, yo creo que fuga. Es de repente... Yo creo que fuga, Bueno, yo creo que no es lucidez. Yo creo que fuga. Es fuga no poder enfrentar. Ninguno de ellos claro, es una cobardía. No pueden enfrentar en lo que están. O sea, es una fuga, claramente. Pero yo los veo, realmente no creo que las víctimas sean ellas. Yo creo que son víctimas todos y de algún modo, te diría, yo no podría... Realmente, o sea, el personaje de Gloria Carral, que hace la mujer de Ernesto, es un personaje terrible. De algún modo, sí... Es una Lady Macbeth, de alguna manera. Claro, sí es la única, yo creo, de todas ellas, que una vez enfrentada a que la muerte ha sido como ha sido, tiene culpa. Ella es la única, que la vemos. Ahora, el personaje de Teresa, que hace Ana Celentano, la mujer de Charlie, víctima, si lo maneja por completo. O sea, es claramente esta mujer que de algún modo ha sido un trofeo, ¿no? Pero que de algún modo en ella él cristalizó ascenso social, pertenencia a una cosa. Uno puede imaginar que esta mina, antes de que él salga, se fija si está todo bien. Él necesita su aprobación permanentemente. Y ella lo tolera, se ve en el momento que hacen el amor, que tienen sexo. Claramente ella no hace el amor, ella lo tolera arriba. Sí. Y cuando él pierde su aureola, lo ningunea delante de todo el mundo. O sea, lo humilla donde sabe que lo mata. Tampoco digo que ellas son las victimarias, porque claramente tampoco son las victimarias. Yo creo que es el juego. Son los roles, son el lugar social, los mandatos sociales, esa necesidad permanente de aparentar que está todo bien y cuando se cierra la puerta, sé lo que se puede. Uno imagina cómo la vida se ve, lo poco que se ve de la película, de la vida cotidiana de la pareja, del matrimonio de Ernesto y Gloria Carral, y esa hija, es decir, estos son personajes condenados al infierno, que se condenaron en ese infierno cotidiano. Pero ¿cuántos conocen de estos? Condenados a esos infiernos cotidianos bestiales, en que no hacen más que subir la apuesta, y no pueden encontrar la salida, no la pueden buscar. Sí. Son claramente todos víctimas ahí. ¿Viste? Uno no sabe el huevo o la gallina, quién lo arrancó, ¿viste? Lo generaron. Claramente el personaje de Ernesto tiene pánico de que su mujer se entere de la verdad. No le puede decir, no podemos seguir gastando de esta manera. Porque no tiene un plan. Y ella sigue. Sí, y ahí sí que tiene que ver con no poder asumir, perder ese lugar del hombre, ¿no? Esa condición del hombre entendida así, no como proveedor, tal, ¿no? Algo de lo masculino que está en juego ahí también. Maridos desesperados, decía alguien para titular esta película. Vamos a pasar, si os parece, a vuestras intervenciones, si tenéis alguna pregunta o alguna observación, opinión que hacer. Es el momento. Ánimo. A mí el final me ha dado con muchas claves, el final. Es decir, ahí está las señoras y la pareja esta que intenta el muchacho, o sea, el tío, decirles qué es lo que realmente pasó, es decir, que fue un suicidio, y desde cómo las esposas ¡prum!, le amenazan casi, vamos, es decir, no, pero ni se te ocurra. Empiezan primero por lo personal, es decir, ¿cómo vamos a admitir que eso ha sucedido? Mis hijos van a sufrir. Pero luego viene la parte fundamental, es decir, cuidado, que como se entere el seguro, nos va a quitar aquí. Entonces, ¿quién realmente es víctima? Yo pienso que son los tíos, clarísimamente, y las manejadoras son ellas las que van a tratar, ¿no? Yo creo que son, sin duda ellas reaccionan de ese modo. Pero para mí es y creo que, sí, no, es tremendo. Y creo que ahí, por eso decía, la única que realmente se conmueve y entiende que de verdad
y entiende el infierno de lo que fue su marido, es el personaje que hace Gloria Carrá, la rubia que se quiebra ciertamente ahí. Y que desde que aparecen los cadáveres, ella es la única que tiene se la ve francamente con una conmoción cierta. Teresa y Carla, que son los otros dos personajes, y claramente Teresa manejándola ya manejándola a Carla, obviamente manipula, como ha manipulado durante toda la película. Y en un punto uno podría decir, sí, el personaje del Tano, el que hace Pablo Echarri, es víctima. Qué sé yo creo que son víctimas todos, ciertamente, en esta situación. Son todos víctimas, todos se han metido en una situación de mierda en la que no encuentran salida y que el único modo es o huir o ir más hondo en la mierda. Y en ese sentido creo que a mí me suena muy verosímil en los personajes tal como están, pero a su vez también me suena muy una metáfora de una conducta social, de este sector social en la Argentina. Y no sé si en el mundo, pero la necesidad de negar, yo creo que Teresa, por lo que manipula, sin duda es el seguro, sin duda el seguro es clave y seguir manteniendo su casa y el colegio de los chicos, pero a su vez yo creo que ella internamente no puede aceptar que tiene algo que ver con el fracaso de su marido y la muerte de su marido. No lo puede aceptar. Aunque sepa que es cierto, no cree, estoy seguro que no cree que Ronnie miente. Pero no lo puede aceptar. Porque eso implicaría su enorme fracaso también. Entonces creo que son conductas individuales, ciertamente, pero que son realmente muy refractarias de conductas sociales, de mecanismos de negación bestiales, de ante cualquier cosa anteponer determinadas seguridades, que son cárceles bestiales. ¿Cómo esta gente genera este mecanismo de seguridad de guardias privadas, que termina siendo también la puerta de su propio infierno? Y no lo ven. Y uno ve en una ciudad como la Argentina, y esto que se reproduce en estos barrios cerrados, se reproduce en la sociedad toda. De algún modo, detrás de los reclamos de seguridad hay un reclamo de negar un cuadro social generado porque hubo beneficiarios, que son los que piden no verlo. De algún modo, como en ese momentito que vemos este barrio tan espléndido, y de pronto en un momento levanta la cámara y vemos que detrás hay un barrio marginal de verdad. Y eso, aparte de que estaba, no lo hicimos nosotros, estaba ciertamente, es la realidad de todos estos barrios cerrados. Y la pared que levantan simplemente separa y agiganta el miedo, pero no protege de nada, claramente, ni deja de existir lo que está del otro lado, ¿no es cierto? Pero yo creo que los mecanismos de negación en ese sentido son claves para entender a los personajes, claves para entender al grupo social, y también creo que son claves para entender a la Argentina, ¿no? ¿No crees que la alusión es directa al 2001 y los conflictos sociales derivados de la situación económica restringen un poco la idea? O sea, que eso podría haber ocurrido sin que hubiera una crisis de las características argentinas. Sin duda, yo creo que más que restringir lo que hace es potenciar. Sin duda, sin la crisis estas cosas también podían suceder. Lo que yo creo que hace la crisis es hacer que suceda, que se revele con mayor claridad, ¿no es cierto? Y sí, no creo que le quite posibilidad, digamos, de ser comprendidos los personajes fuera de quien conozca los mecanismos de la crisis argentina. Porque a mí me parece que en ese sentido la crisis es eso, que tienen determinados momentos históricos que extreman cosas que están latentes, las ponen afuera. En ese sentido también yo por eso citaba a lo de Tennessee Williams del comienzo, ¿no? Que hablaba de la depresión del 30 en Estados Unidos, cómo también hay tanta producción cultural en Estados Unidos que cuenta esa época, que si bien hace pie en la crisis del 30, uno puede entender
cosas que van mucho más allá de esa crisis. La crisis es reveladora. Hay una novela, por ejemplo, que lee el chico en un momento, que es ¿Acaso no matan a los caballos?, una novela de Horace McCoy. Que para mí, se la puse a leer al chico porque para mí es una novela para mí fue clave para poder hacer y entender tanto el método como Las viudas de los jueves. Porque también es una novela que cuenta a partir de esas maratones de bailes que se hacían en Estados Unidos en los 30, justamente por la desesperación y el hambre. La gente iba, aunque sea para que le den comida, con la esperanza de un premio que los podía salvar, haciéndolos famosos con un contrato como extras de Hollywood. Y eran maratones que duraban días y que eran, bueno, tremendas. Y cómo, contando esos concursantes con sus fantasías, sus quiebres, etcétera, el tipo te hacía un cuadro de la depresión del 30, hondísimo, y a su vez, yo me acuerdo cuando la vi, la vi en los años 70, y sin embargo entendí una cosa de la condición humana que iba mucho más allá de la depresión del 30, ¿no? Pero que hay situaciones históricas, extremas, que potencian y sacan para afuera, sí, cosas que están, pero que por ahí no están tan a la vista. ¿Alguna pregunta más? Estamos terminando, ya es tarde. Bueno, pues yo lo único es una pregunta casi como obligada, como de final. Has rodado ya 7 largometrajes, han pasado 18 años desde Tango Feroz. Tienes una filmografía ejemplar en la que has desarrollado una forma de mirar la sociedad con un ojo puesto en los géneros clásicos, en los géneros cinematográficos, y otra en Argentina, en tu país, con una mirada fuertemente crítica. Estás preparando tu 8ª película, vas a seguir por ese camino, va a ser una película de género con una mirada sobre nuevas crisis argentinas. ¿Qué es tu último proyecto, tu nuevo proyecto? Bueno, como primera medida, yo me siento un contador de historias, ¿no? La verdad, no un sociólogo, digamos, no me siento teniendo una mirada sobre la Argentina, aunque aparezca en las películas. Pero yo básicamente, digamos, lo que maneja mi cabeza es contar una buena historia y tratar de que tengan los mecanismos que un buen relato debe tener. Y como no me lobotomizo, digamos, para hacer las películas, bueno, mi mirada del hombre, del país, del mundo, está en las películas. La próxima sí, creo, estoy recién terminando un primer guión, es una instancia un poco temprana, ¿no? Pero creo que sí, ya no está la mirada puesta en el lado más oscuro de uno, sino más en el lado más luminoso. Tiene que ver de algún modo, sí, también con la familia, con lazos padres-hijos, las filiaciones, ¿no? Pero me parece que es muy distinta, creo que va a ser una película mucho más ligera, por lo menos en su superficie, más liviana, ¿no? Y tiene personajes me parece, muy entrañables, de esos que uno querría, a diferencia de estos, personajes que uno querría invitar a su casa a comer con uno. Muy bien, pues Ernesto, Marcelo, muchísima suerte con vuestros proyectos, esperamos veros más veces por aquí y nada, aquí hemos terminado, muchísimas gracias a todos, un aplauso para los artistas.